Bueno, hola a todos, soy la doctora María de Lourdes Rodríguez. Me desenvuelvo en la actualidad como investigador en el Instituto de Investigaciones en Microbiología y Parasitología IMPAN de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y soy docente titular de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cuenca desde el año 2013. A mi cargo tendrán, por lo que resta del ciclo, la asignatura de histología y embriología bucodental. Esta clase está dirigida a realizar fundamentalmente un pantallazo, un resumen de lo que se verá a lo largo del ciclo y está enfocada a mostrar la evolución conceptual que ha experimentado en los últimos 20-30 años tanto la histología como la embriología. Como contenidos vamos a abordar la evolución conceptual, el cambio de paradigma que ha experimentado la histología en los últimos años. Vamos a abordar la misión de la histoembriología general para comprender la misión de la histoembriología bucodental. Vamos a definir algunas terminologías nuevas, emergentes, como es la ingeniería tisular, que se basa en el conocimiento de la histología, y vamos a terminar abordando la morfohistoembriología del sistema estomatognático, a manera de resumen. El objetivo principal de este capítulo, de esta clase, es explicar el cambio de paradigma que ha experimentado el concepto de la histología y los factores que favorecieron a esa evolución. Como objetivos secundarios, nos proponemos entonces definir de forma global e integradora la histología, la embriología y la ingeniería tisular del sistema estomatognático, presentar y describir de forma breve las distintas estructuras que conforman la cavidad bucal y que serán estudiadas de forma detallada en los restantes capítulos o clases. Bueno, el concepto histórico de la histoembriología, tradicionalmente la histoembriología se la consideró la ciencia que investiga la naturaleza, el origen y las características estructurales de los distintos tejidos que componen el organismo humano. La histología nace como disciplina a inicios del siglo XIX a partir de la síntesis de dos modelos conceptuales. Por un lado, el modelo general de Bichat, basado en un contexto netamente anatómico. Él describe la estructura de un organismo con un enfoque netamente anatómico y estableció que un organismo está constituido por 12 partes similares llamados tejidos. Y por otro lado, el modelo conceptual de Sladen y Schwann, basado en la teoría celular, ellos describen la estructura de un organismo desde una perspectiva netamente microscópica, y la unión de estos dos modelos conceptuales otorgó la definición tradicional de la histología. Meyer en 1918 define a la histología como una ciencia que se ocupa de investigar y conocer las características estructurales y funcionales de las células que forman los distintos tejidos, así como la composición y arquitectura celular de los distintos tejidos que forman el organismo humano. La histología se desarrolla a partir básicamente de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, con la aparición de nuevos instrumentos amplificantes o sistemas de microscopía, y por el desarrollo de nuevas técnicas de tinción basadas básicamente en histoquímica y histoautorradiografía. En cuanto a la importancia de la histología, bueno, la podemos basar en los resultados de Rudolf Virchow, quien demostró que toda enfermedad se basa en la alteración de un conjunto grande o pequeño de unidades celulares. Es decir, que no podemos comprender la patología, la enfermedad, si no entendemos, si no conocemos el sustrato normal de un tejido. Por lo tanto, las demostraciones de Virchow aportaron a entender en la actualidad la histología como una ciencia que nos permite comprender, interpretar y diagnosticar microscópicamente la naturaleza de las distintas enfermedades. Yo no puedo identificar una célula
en mitosis atípica si no conozco cómo es una mitosis típica. Yo no puedo determinar un epitelio proliferante o con hiperplasia si no conozco cómo está estructurado ese epitelio, cuántas capas lo conforman, si se trata, por ejemplo, de un epitelio plano estratificado como es el que encontramos en la mucosa bucal. Entonces es fundamental conocer la histología, la estructura normal de un tejido. Ese conocimiento me lo da la histología para poder comprender desde ahí la patología o la enfermedad. Bueno, el incremento del conocimiento histológico se ha debido al desarrollo de nuevos instrumentos amplificantes, como por ejemplo el desarrollo del microscopio de fluorescencia en los años 40, con un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard, y a partir de ahí hubieron evoluciones de este sistema con la aparición, por ejemplo, del microscopio confocal de fluorescencia, que nos permite realizar ya construcciones tridimensionales, la aparición de los microscopios electrónicos de transmisión y de barrido, que me permite también realizar construcciones tridimensionales y además estudiar ya los detalles estructurales de las células, o ultraestructurales en realidad. También el conocimiento histológico ha avanzado gracias a nuevas técnicas de tinción, como podemos mencionar la inmunohistoquímica, la inmunocitoquímica, la inmunofluorescencia. Estas técnicas que se desarrollaron básicamente a partir del descubrimiento de los anticuerpos monoclonales, un trabajo, un estudio que le valió el premio Nobel en 1984 a César Milstein y Kohler. Y de estas tres técnicas, una de ellas que ha revolucionado enormemente el diagnóstico histopatológico del cáncer, por ejemplo, es la inmunohistoquímica, que se basa en el uso de anticuerpos monoclonales conjugados con elementos enzimáticos o fluorescentes para detectar antígenos, sean celulares o subcelulares, en un corte histológico. Esta técnica nos ha permitido comprender el origen celular de muchos tumores, clasificar correctamente las neoplasias, identificar mutaciones en cortes histológicos, como amplificaciones, como deleciones, como ausencia de función de genes, como translocaciones. Ha sido fundamental en el diagnóstico patológico y nace como una técnica complementaria a la tradicional ya conocida hematoxilina eosina. Bueno, también la histología ha avanzado en los últimos años gracias a nuevos métodos de estudio celular, como es el citómetro de flujo. Esto es una tecnología biofísica que se vale de un haz de luz láser para poder realizar recuentos y clasificar las células en función de parámetros morfológicos como tamaño y complejidad celular, y además mediante el análisis multiparamétrico de biomarcadores. Es una tecnología que utiliza también o se vale además del uso de anticuerpos monoclonales para poder clasificar a las células, identificarlas en función de los antígenos que expresan en superficie, y que en este caso los detecto, los capturo con el uso de anticuerpos. El fundamento de los anticuerpos se basa en la alta especificidad y la alta afinidad que tienen estas proteínas a la molécula a la cual están dirigidos. Bueno, también el desarrollo de los cultivos celulares y tisulares, organotípicos, cultivos tridimensionales ha permitido comprender mejor la estructura de los órganos y de los tejidos, su funcionamiento. Y sin duda alguna el desarrollo de la biología molecular ha sido fundamental para mejorar el conocimiento de la estructura y el funcionamiento de los tejidos y en sí de los órganos. La asociación de tejidos nos va a llevar a la conformación de órganos. Es así que se llega al concepto actual de la histología, que se basa de alguna manera en los establecimientos de Needham en 1936,
que determina que el cuerpo humano tiende a interpretarse como una combinación de niveles integrados que van desde el atómico molecular, pasando por el organular, el celular, el tisular y terminando en el nivel más avanzado que es el orgánico. La unión de órganos va a formar los aparatos y sistemas. En este contexto, la histología entonces emerge como una ciencia que investiga la caracterización estructural de un organismo en distintos niveles de organización, empleando para ello metodologías adecuadas como sistemas amplificantes o determinados tipos de microscopios que me permitan observar, identificar lo que necesito identificar, técnicas específicas de tinción y un objetivo básico que es la sistematización estructural, es decir, la histología busca caracterizar estructuralmente un tejido en los distintos niveles de organización de un organismo, desde el más simple al más avanzado, pero considerando los tres estados no lesionales de un organismo, que son el estado euplásico, el estado proplásico y el estado retroplásico. El estado euplásico es considerado un estado ortotípico completo de salud, y la histología tiene como objetivo entonces la sistematización microscópica de un tejido o de un organismo, considerando este estado, que es un estado completo de salud. El estado proplásico es un estado de actividad general incrementada y que está representado por fenómenos de regeneración, de cicatrización, de reparación, y que es tendiente a la obtención del estado de salud. En el estado retroplásico tenemos una actividad general disminuida y puede ser representado este estado por procesos de envejecimiento, de senescencia, tendientes a la pérdida del estado de salud. Entonces, la histología, ya en su concepto actual, busca caracterizar estructuralmente un tejido buscando estos tres estados no lesionales y considerando los distintos niveles de organización de un organismo. ¿Por qué es importante caracterizar la estructura de un tejido considerando estos tres estados no lesionales? Porque no es lo mismo caracterizar estructuralmente un tejido, una muestra de mucosa bucal, por ejemplo, de un paciente anciano, de un paciente senil de 85, 90 años de edad, respecto a las características estructurales que yo voy a encontrar en la mucosa bucal, por ejemplo, de un paciente joven de 15, 16, 17, 18 años de edad. Vamos a encontrar diferencias estructurales que no tienen que ver con la enfermedad, sino que tienen que ver con los cambios que sufre el tejido producto de la edad o de la evolución cronológica. Así, por ejemplo, en el caso de una biopsia de mucosa bucal de un paciente senil, es probable que por más que ese tejido esté en condiciones de salud, que no tenga patología, pero si yo comparo la estructura de ese epitelio respecto a la mucosa bucal de un paciente sano, muy probablemente voy a encontrar un epitelio adelgazado, atrófico, con menor vascularización a nivel del corion subyacente, con tendencia a acúmulo de queratina, aún siendo mucosa de revestimiento, por ejemplo. Es probable que encuentre menor número de células dendríticas, o es probable que encuentre menor actividad melanocítica. Todos esos cambios están descritos en los tejidos, por ejemplo, seniles. En el estado proplásico, por ejemplo, que se caracteriza por actividad general incrementada, lo podemos ejemplificar en los procesos de reparación o de cicatrización tras una herida o una intervención quirúrgica, donde voy a encontrar probablemente aumento de figuras mitóticas a nivel de la basal. Entonces es importante informar eso al histopatólogo en caso de que yo envíe una muestra de un paciente con una cicatriz reciente. ¿Para qué? Para que no hayan confusiones con un proceso patológico. Entonces es importante distinguir siempre la histopatología, el objetivo que tiene la histopatología y el objetivo que persigue la histología. La histopatología tiene como objetivo caracterizar estructuralmente un tejido, pero buscando en este caso la alteración, el estado lesional, o las alteraciones estructurales que se imprimen en cada nivel de organización en un tejido. Ese es el objetivo de la histopatología. Mientras que la histología lo que busca es la sistematización
microscópica de estos tres estados no lesionales, considerando los distintos niveles de organización de un organismo, desde el molecular hasta el tisular orgánico. Bueno, como misión de la histología general, podemos decir que es la ciencia que se encarga de estudiar la estructura, la naturaleza, la función de los principales tejidos que conforman un organismo humano y que son el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular, el tejido nervioso y el tejido sanguíneo. Cada uno de estos tejidos conforman conglomerados de células y sustancias producidos por ellos para formar asociaciones de carácter biológico, territorial y funcional. Cada uno de estos tejidos presenta características tanto estructurales y funcionales específicas y se distinguen uno de otro o los podemos diferenciar por el tipo celular, la matriz extracelular que estos producen y la proporción relativa de células y matriz extracelular. Bueno, la asociación de tejidos forma órganos y en todos los órganos vamos a reconocer dos regiones diferenciables, por un lado el parénquima y por otro lado el estroma. El parénquima está representado por el tejido propio del organismo, o del órgano en este caso, y el estroma es el tejido que sostiene, que da sostén y nutrición al parénquima y que en la mayoría de los casos corresponde a tejido conectivo. En este caso de la imagen mostrada tenemos un corte histológico de piel. La piel es un órgano formado por una unidad estructural basada en la epidermis y la dermis subyacente. Por lo tanto, las capas de células epiteliales desde la basal hasta la capa córnea forman el parénquima de este órgano llamado piel, y el estroma será el tejido conectivo subyacente que da sostén, irrigación, nutrición y señales a este epitelio. Bueno, también tienen que saber que algunos tejidos tienen capacidad de renovarse. La renovación, de hecho, de un tejido es variable. Hay tejidos que conservan esta capacidad y que la tienen ampliamente desarrollada, como el caso de la piel y las mucosas. Por ejemplo, la piel se renueva cada 28 días, la mucosa bucal lo hace cada 6, cada 7 días. Pero hay tejidos en los cuales esta capacidad está disminuida o es poco significativa, como el caso del tejido nervioso, o está ausente, como el caso del esmalte dental. Y tienen que saber que la renovación en un tejido, la capacidad de renovarse en un tejido está dado por la existencia de células stem, de células madre, progenitores tempranos. Las células stem son células con capacidad de autodifferenciarse, de autorrenovarse, y diferenciarse en múltiples tipos celulares. El potencial de diferenciación de una célula stem va a depender del tipo de célula stem, si es una célula totipotente, pluripotente o una célula stem adulta, llamada también multipotente. Las células totipotentes son aquellas que tienen capacidad de generar un organismo completo, un individuo completo. En realidad están únicamente durante el desarrollo embrionario, tienen pocos días de duración, las encontramos en el blastómero. Las células stem pluripotenciales son células llamadas así, pluripotenciales, porque tienen capacidad de diferenciarse en los tipos celulares de las tres capas embrionarias, ectodermo, endodermo y mesodermo. Y después tenemos las células stem multipotentes o células stem adultas, como la que vemos en la imagen, mesenquimal stem cell. Estas células están presentes, por ejemplo, en el estroma de todos los tejidos. Las vamos a encontrar en la pulpa dental, en el ligamento periodontal, en la mucosa bucal, en el estroma de la médula ósea, en el tejido adiposo, en el hueso, en el cartílago, en fin, están presentes en el estroma de todos los tejidos.
son células que desde el punto de vista de su potencial son multipotentes. ¿Por qué? Porque solamente pueden diferenciarse en células de un determinado linaje. En este caso, la mesenquimal stem cell o célula stem mesenquimática tiene capacidad de diferenciarse en tipos celulares que provienen únicamente del mesodermo, que tienen origen mesodérmico. Bueno, en cuanto a la embriología general, como saben ustedes ya, la embriología se encarga de investigar las primeras fases del desarrollo. Su estudio abarca desde la fecundación hasta la delimitación del embrión, aparición de yemas de los miembros y el inicio de la organogénesis. Su conocimiento posibilita una mejor comprensión de la histogénesis. Es importante conocer el origen de un tejido, por ejemplo, para saber cómo se regula la expresión de genes que están involucrados en la proliferación celular, en la diferenciación de células que van a conformar ese tejido, y poder, por ejemplo, aplicar ese conocimiento en enfoques terapéuticos. La embriología general inicialmente se basó en descripciones meramente. Hacia la primera mitad del siglo XIX, la embriología se caracterizó por ser netamente descriptiva, y como máximo representante de esta etapa, de esta primera concepción de la embriología, lo tenemos a Marcelo Malpighi, quien estudió, gracias ya para ese entonces al invento del microscopio óptico. Él fue el primero que estudió células vivas usando el microscopio, y se lo considera el protagonista de esta primera etapa de la embriología, porque investigó o analizó, estudió el embrión de pollo, pero lo hizo a partir de las 24 horas de incubación, así que se perdió todas esas primeras horas del desarrollo embrionario, de tal manera que sus resultados estaban mal fundamentados, ya que el método que utilizó fue incorrecto. Los resultados de su estudio lo llevaron a creer o a considerar o interpretar que los órganos estaban preformados en el embrión, y sus resultados vinieron a prácticamente fortalecer la teoría de la preconcepción. Hacia la segunda mitad del siglo XIX aparece Bombard como máximo representante de la embriología comparada, es decir, que hacia inicios del siglo XIX la embriología fue netamente descriptiva, pero luego pasó a convertirse en una embriología comparada, y su máximo representante es Bombard, quien identificó el óvulo en mamíferos, estableciendo comparaciones entre distintos animales, y se lo considera el padre de la embriología moderna y el principal representante de esta concepción, de esta etapa de la embriología. De hecho, él estableció la llamada ley de Bombard, que establece que los caracteres comunes a los miembros de una especie o de un grupo de animales se forman primero en el embrión que aquellos caracteres que son específicos y que permiten distinguir un miembro de otro dentro de una misma especie o dentro de un mismo grupo. Pero fue ya a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, donde la embriología deja de ser comparada para convertirse en una embriología experimental, que se caracteriza porque utiliza el experimento como principal método de investigación, pero para poder comprender el desarrollo se necesita tener un profundo conocimiento del mismo. Para poder comprender los resultados de los experimentos se necesita tener un profundo conocimiento del desarrollo embrionario, de tal manera que no se puede descartar las aportaciones que hicieron la embriología descriptiva y la embriología comparada. Como máximo representante de la embriología experimental aparece Spemann, quien mediante sus experimentos de trasplantes y explantes pudo demostrar el potencial que tenían las células de la gástrula temprana de no estar comprometidas a ningún linaje específico. Son células que, si son modificadas o si son cambiadas de su entorno, pueden diferenciarse en distintos o varios tipos celulares, mientras que las células de la gástrula tardía son células que están comprometidas a un determinado linaje. Entonces, esta demostración de Spemann llegó de alguna manera a reforzar
un preconcepto que ya se estaba estableciendo previamente, y es el de la influencia epigenética en el desarrollo embrionario. En la actualidad se considera que los procesos del desarrollo son de naturaleza epigenética. Por más que existe el mandato genético de una célula de diferenciarse un determinado tipo de tejido, el entorno influye también sobre la expresión de los genes que gobiernan el desarrollo embrionario, y puede eso traducirse en un distinto fenotipo, es decir, en un distinto tipo tisular. En los últimos 20 años, la embriología, gracias a los avances de la biología molecular y la genética, ha sufrido una importante transformación, pasando de ser una ciencia que describe netamente la morfología a ser una ciencia en la cual la morfología se puede relacionar con una base molecular. La embriología experimental inicia básicamente la comprensión del cómo, dónde y cuándo se expresan los genes o se activa la expresión de genes que son seleccionados en el embrión durante el desarrollo normal y anormal. Gracias a la biología molecular, por ejemplo, se sabe actualmente que el ácido retinoico endógeno es una sustancia que regula el desarrollo embrionario, que tiene gran influencia en las células que forman la cresta neural craneal, y que regula procesos complejos del desarrollo, como son la proliferación celular, la diferenciación, la morfogénesis, la apoptosis y la homeostasis. Estudios hechos en ratas, por ejemplo, demostraron que concentraciones elevadas de ácido retinoico pueden producir graves malformaciones en el esqueleto axial en este tipo de modelo. Bueno, pasando ya a la histología y embriología bucodental, como deben saber, son ramas de la histología y de la embriología general que se ocupan de la investigación y del conocimiento de la estructura y desarrollo de los tejidos y órganos bucodentales. Ambas disciplinas siguen la misma evolución conceptual explicada previamente. Grandes referentes de esta área lo tenemos a Monod en 1578, que fue el primero en establecer la relación que existía entre la estructura dentaria y la estructura ósea, y después Malpighi y Leeuwenhoek, quienes fueron los primeros en describir los prismas del esmalte y los túbulos dentinarios. Bueno, y como un nuevo enfoque o como un nuevo aporte de la histología en la era molecular es la ingeniería tisular. La ingeniería tisular es una disciplina emergente que no tiene más de 30 años de evolución. El término fue acuñado por Fan en 1987. Es una disciplina que busca la construcción artificial de tejidos biológicos que sean viables y funcionalmente activos para su uso terapéutico. El objetivo de la construcción artificial de un tejido es poder sustituir, reemplazar o incrementar la actividad funcional de los tejidos propios del organismo que estén lesionados o que estén disfuncionales o que sean deficientes. La ingeniería tisular basa sus estrategias en el conocimiento aportado por la histología, y se puede llevar a cabo usando tres tipos de estrategias, como son la ingeniería tisular por transferencia celular, conocida también como terapia celular, la ingeniería tisular por inducción, la ingeniería tisular por elaboración de constructos. En cuanto a la ingeniería tisular por transferencia celular, podemos citar dos enfoques que ya llevan muchos años de aplicación con resultados óptimos en la clínica. Un caso de estos es la transferencia de células madre hematopoyéticas. El trasplante de células madres hematopoyéticas es un abordaje que se viene aplicando sobre todo para el tratamiento de enfermedades oncohematológicas, inmunodeficiencias. También se utiliza con la finalidad de recuperar la médula ósea lesionada, en este caso por la toxicidad de los tratamientos oncológicos por quimio y radioterapia. Y es un abordaje que lleva ya varios años de aplicación con éxito clínico y se basa en la inyección directa al torrente sanguíneo de estas células STEM, de estas células hematopoyéticas que pueden obtenerse de médula ósea o de cordón umbilical
Cuando el trasplante de estas células proviene del propio receptor, se habla de un trasplante autólogo. Si el trasplante de estas células proviene de un donante no compatible, de un donante no relacionado, pero histocompatible, hablamos entonces de un trasplante alogénico. ¿Y cuál es el objetivo de esta terapia celular basada en la transferencia de células madres hematopoyéticas? Bueno, lograr la reparación, la sustitución, el reemplazo de una médula que puede ser aplásica, que puede ser displásica o que puede ser tumoral. Y como otro ejemplo de terapia celular es la transferencia de condrocitos autólogos. Este es un enfoque que tiene unos 10 años o 20 años de aplicabilidad. El primer reporte sobre la eficacia de esta terapia surge con una publicación en el New England en 1994 por un grupo de cirujanos suizos que aplicaron este abordaje en un ensayo clínico que abarcó más de 200 pacientes, a los cuales lo siguieron por alrededor de 10 años, demostrando la eficacia que tenía este abordaje, es decir, la transferencia, el implante de condrocitos autólogos, porque provienen del propio paciente, del propio receptor, y que son obtenidos en laboratorio, es decir, a partir de una biopsia de cartílago sano que se envía a un laboratorio para que las células sean crecidas en cultivo, sean aisladas primeramente, mantenidas, tratadas y amplificadas, y que luego retornan al clínico para su aplicabilidad. Y este es un enfoque que está indicado actualmente por la FDA para la reparación, por ejemplo, de defectos de cartílago de rodilla. De hecho, el estudio de estos cirujanos suizos, que fueron uno de los primeros que aplicaron este abordaje, o que demostraron la eficacia de este abordaje, un ensayo clínico, porque la primera aparición de este tratamiento empieza en Estados Unidos, en Nueva York, y luego se publica al mundo ya como una estrategia que demuestra eficacia clínica por estos investigadores suizos en 1994, demostrando que este abordaje, por ejemplo, tenía un 88% de eficacia para reparar lesiones del cóndilo femoral y 74% de eficacia para reparar otros efectos o otro tipo de lesiones del cartílago articular. Bueno, ahí les dejo el trabajo por si les interesa leerlo. Después tenemos la ingeniería tisular por inducción, que implica construir un nuevo tejido, fomentando la inducción del mismo en el propio seno del organismo. Puede utilizar señales moleculares basadas en factores de crecimiento, citoquinas, o puede utilizar señales moleculares y biomateriales que van a guiar a las células que son inducidas por estas señales moleculares para formar ese nuevo tejido en el área donde yo quiero que se forme. Como ejemplo de este abordaje podemos citar la regeneración tisular guiada para el tratamiento de la enfermedad periodontal. Este es un enfoque terapéutico que ya se viene aplicando aproximadamente de la década de los 80 y ha demostrado eficacia clínica en lograr la regeneración de los tejidos periodontales afectados por la enfermedad periodontal. Y se basa en la utilización de membranas, de biomateriales, que actúan como barrera para favorecer o promover el crecimiento expansivo del nuevo tejido y que se utiliza como inductores, ya sea matrices extracelulares artificiales o naturales o los mismos componentes del coágulo sanguíneo. Y después tenemos la ingeniería tisular por elaboración de constructos. Un constructo es una estructura que resulta de la asociación en un dispositivo denominado bioreactor de 3 elementos básicos, que son la célula, el biomaterial y el factor de crecimiento. Con estos 3 elementos, en un bioreactor se construye este tejido artificial. Existen diferentes modelos descriptos basados en el uso de un tipo de células y un solo biomaterial, como por ejemplo utilizar condrocitos cultivados más una membrana o una malla o un biomaterial que permita delimitar a esas células.
y que les dé soporte en este caso y guíe el crecimiento de estas células. Y otro modelo son aquellos que usan varios tipos de células y de biomateriales, como por ejemplo los cocultivos de fibroblastos y de queratinocitos para generar sustitutos de piel o de mucosa. Bueno, todo este antecedente implica sin duda alguna un cambio de paradigma en el concepto que se tenía de la histología, la cual ha pasado de ser una ciencia descriptiva a ser una ciencia constructiva. Así podemos establecer una nueva definición con todos los antecedentes expuestos. La histología es una ciencia que estudia la naturaleza y la estructura de los distintos tejidos en sus diversos estados, euplásico, proplásico y retroplásico, mediante la sistematización microscópica en niveles de complejidad, como los que explicamos, ¿no? Desde el más simple, el molecular, hasta el más avanzado, el tisular orgánico. Pero además la histología es una ciencia que nos permite elaborar y construir tejidos y órganos nuevos para su uso clínico, para su uso terapéutico.